Amados hermanos de la Iglesia de Dios israelita, que están en todo nuestro país, El Salvador, como en otros países del mundo, donde han de escuchar este mensaje. En este momento, pues, me permito llegar hasta sus hogares con el divino mensaje de la palabra de nuestro Dios. También aprovecho la oportunidad para saludarlos a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Asimismo, les invito a que elevemos una hermosa oración al Dios de Israel para ponernos en sus santas manos de amor. Bendito y soberano Dios, que hiciste los cielos y la tierra, la mar, la fuente de las aguas, todo lo hiciste, eterno Dios, para gloria y honra de tu nombre. En esta preciosa hora me permito pedirte la bendición divina tuya, eterno Dios, para que te manifiestes, Señor, en todos los lugares. Primeramente, Señor, donde hay necesidad de ti, donde, Padre, pues, nuestros hermanos y hermanas, muchos han sido alcanzados por la pandemia que está haciendo estragos en todo el mundo. Poniéndotelos en tus benditas manos de amor, suplicándote, oh Dios Todopoderoso, que te manifiestes para honra y gloria tuya en la salud de nuestros hermanos y de todas aquellas personas, eterno Dios, que también necesitan de ti y que esperan en tu nombre. Te ruego, Señor, que bendigas tu pueblo en este día. También, Padre, hemos de tener una meditación de tu palabra, esperando que te manifiestes a través de tu Santo Espíritu, para que todo lo que se haga, eterno Dios, sea para honra y gloria de tu nombre. Pues en Cristo Jesús nuestro Señor, te lo estoy suplicando todo. Amén. A continuación, tendré el privilegio de hablar sobre el mensaje titulado ¿De qué lado estás tú? Oiga bien, ¿de qué lado estás tú? Porque, hermanos, el mensaje vamos a fijarlo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y en el versículo 16. Texto muy bien conocido de todos y, si es posible, hasta memorizado por todos. Pero es importante meditar sobre lo que es el amor de Dios para con el hombre. Según la palabra, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan meditaba sobre estas cosas y decía: porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que el amor de Dios siempre ha estado y está para con el hombre. Solamente, hermanos, es que el ser humano tiene que poner su mirada en Él, en el Dios eterno, poner su confianza en Él. Pero a estas alturas, ¿qué ha hecho la humanidad con esto? ¿Ha hecho verdaderamente mérito
de este gran sacrificio, de esta obra tan imposible que nadie ha podido ni pudiera hacerla para que otro ser viva. Como dice el Señor en el capítulo 15 del Evangelio de Juan y el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. El Señor Jesús valora las palabras y dice que nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por otra persona. Es difícil, hermano. Nadie, el único que hizo esto por amor de nosotros es nuestro Dios, dando a su Hijo amado, a su Hijo Jesucristo, por el cual nosotros tenemos la oportunidad. Pero ¿qué ha hecho el hombre con esto? Amado hermano, hasta aquí se ha cumplido lo que dice el profeta Isaías. En el capítulo 53, 1 y 2, dice el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá, dice, cuál renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, para que le deseemos. Eso es precisamente, como no es, hermanos, un camino de fantasía o de grandes logros en la materia, nadie presta atención, como dice el profeta, a este gran amor, a este sacrificio tan valioso para todo aquel que cree verdaderamente en el Señor. Pero la mayor parte de la humanidad ha hecho lo contrario de esto. Y vean ustedes, muchos lo que han hecho es falsificar la palabra de Dios, falsificando la palabra de Dios. Como dice, hermanos, en Romanos capítulo 1, y versículo 25, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que ha hecho la humanidad, falsificando la palabra para tener grandes logros, grandes ganancias, pero al Dios eterno lo han hecho a un lado, al que se sacrificó lo han hecho a un lado también. ¿Y qué es lo que dice Job con respecto a estas cosas? Job, en el capítulo 13,
Y el versículo 4 dice así, que ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Sois todos vosotros médicos nulos, porque lo que han hecho de falsificar la palabra de Dios no le retraerá nada, ni tendrán ningún provecho, porque en todo eso no hay vida eterna. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El sacrificio de Jesucristo, cuando dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién ha podido entender esto? ¿Quién se preocupa por vivirlo? La otra parte, lo que han hecho es evadir el camino. Evadirlo, dejando el camino y buscando la senda más corta, aparentemente, como dice la gente, el atajo. El camino hacia la vida eterna, hermanos, no consiste en atajos, ni en evadir la palabra de Dios. El camino correcto, mis amados hermanos, está establecido desde el principio, por donde el hombre debe de andar, como dice Jeremías 6:16. Casi dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y haré descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Eso es lo que ha hecho la humanidad. Se ha alejado tanto de Dios que está bien difícil la situación. Pero bien, han dividido a la humanidad en tres partes. Unos falsificadores, otros evadiendo la palabra de Dios, evadores de la palabra de Dios, formando así tres grupos de seres, como está escrito en el profeta Zacarías. En el capítulo 13, y el versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes, oiga bien, las dos partes serán taladas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Verso 9. Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré, como se funde la plata, y probarélos como se prueba el oro, e invocarán mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amados hermanos, ya dice el texto, acontecerá en toda la tierra. Cumplimiento de la palabra de Dios. Los unos falsifican la palabra de Dios y los otros buscan el camino más recto, aparentemente más corto, pero no le retraerá nada, porque estas dos partes, dice la palabra de Dios, se perderán, porque el camino que lleva a la vida eterna está basado en cuatro cosas, hermanos, muy importantes, y que la persona las desecha o la rechaza. Y es mandamientos, preceptos, estatutos y leyes que tiene que cumplir para poder llegar hacia la vida eterna.
Así son las cosas, hermanos. Y nadie se ha preguntado, como preguntaron los judíos, cuando oyeron el mensaje del apóstol Pedro. En Hechos capítulo 2, verso 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Oiga bien, hermano, Dios lo hizo Rey y lo hizo Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Verso 37. Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El título dice: ¿de qué lado estás tú? Si vas por el camino que no es correcto, vuélvete, hermano. Vuélvete, amigo, y agarra el camino correcto. Y empieza a obedecer y a hacer lo que Dios manda, lo que Dios quiere que hagamos, para que tengamos la vida eterna, como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué haré? ¿Ya se ha preguntado usted, hermano, si irá por el camino correcto o va por el camino torcido, buscando a salir adelante, buscando llegar rápido al reino, como algunos así lo plantean? Capítulo 9, verso 5 de Hechos de los Apóstoles. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te daré cosas contra el aguijón. Pablo perseguía el pueblo de Dios porque ignoraba el camino, ignoraba la verdad, ignoraba que Jesús era la realidad de las cosas. Ahora nosotros creemos que Jesús es la verdad y es la vida eterna, pero no le hacemos caso. Cada uno, como dice el profeta Isaías, en el capítulo 53, y versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es precisamente lo que ha sucedido, mis amados hermanos. Cada uno se apartó por su camino. Pero vuelvo y repito, si has entendido que no vas por el camino correcto, vuélvete, hermano, que todavía hay tiempo, como dice Salomón, que aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos. Porque mejor es, dice, perro vivo que león muerto. Amado hermano, mientras vive la persona tiene oportunidad. Ahora bien, ¿queremos nosotros alcanzar la vida eterna?
Procuremos, hermano, hacer la voluntad de Dios. Como dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 17. Dijo el Señor Jesús: el que quisiere hacer su voluntad, conocerá de su doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Amado hermano, ¿a dónde está? ¿Dónde está la bendición? Hermano, en querer hacer la voluntad de Dios. Como dijo el Señor Jesús, el que quisiera hacer su voluntad, es decir, la voluntad de Él, de Jesucristo, conocerá de su doctrina. Porque al ver el Señor la sinceridad de las personas, Él mismo se manifiesta en la persona. Pero cuando no hay sinceridad en el hombre, jamás habrá inspiración divina de Dios. Bueno, hermano, es el momento de reflexionar, de meditar, para que se cumpla el texto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que esto se cumpla, tenemos que creer verdaderamente en su palabra, no solo de labios, sino hay que creer de corazón sincero. Porque, hermanos, para que nos aproveche y que gocemos de la bendición de Dios, es la única manera. El Señor Jesús fue bien claro. Como dice en Mateo, Evangelio de Mateo, en su capítulo 7, y el versículo es el 21. Dijo el Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, miren, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, tenemos que entender, está dividido en tres partes: reino espiritual, reino milenial y reino eterno. 1. El reino de los cielos, el Evangelio de Cristo. Nadie puede andar en integridad delante de Dios si no es que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios y cree, como dice allá en Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura. Este es precisamente, hermanos, el que logrará lo que desea en su corazón. Porque ya dijo el Señor, el cual no puede mentir, ni nunca ha mentido a la humanidad. Jesucristo, el que se dio en sacrificio por nosotros. Él lo está diciendo, hermano. No todo el que me dice, Señor, Señor. A veces los seres humanos nos acostumbramos
Y en todo estamos diciendo, ay Señor, Señor ayúdame, Señor dame fuerzas, Señor quítame la fiebre, Señor, hermanos, ese es el dicho que está en todas las personas. Pero el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Oiga, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, esto es lo que tenemos que entender. ¿De parte de qué lado estamos nosotros? ¿O de qué lado estás tú? Si estamos haciendo lo que Dios quiere o no lo estamos haciendo. No nos olvidemos que el texto que dice allá en Zacarías capítulo 13 versículo 8, la tercera parte dice que será metida en el fuego. Se fundirá como se funde la plata. Se probará como se prueba el oro. La iglesia tiene que ser probada para que entendamos si estamos haciendo lo correcto o no. Tiene que ser probada. ¿Cómo vamos a ser probados? Cada uno es probado, hermano, por medio de la palabra de Dios y por medio de los juicios de Dios. Y que Dios nos ayude para poder entender que la iglesia tiene que ser purificada. Porque en la iglesia hay mucha perversión, hay mucho paganismo, hay muchas cosas que no van con la voluntad de Dios. Porque el hacer acepción de personas sobreabunda en la iglesia del Señor. El murmurar del hermano y la hermana sobreabunda en la iglesia de Dios. Y tiene que ser corregido todo esto para alcanzar lo que deseamos, hermano. Porque la otra parte del versículo dice, verso que tenemos en consideración, Mateo 7:21, dice, mas el que hiciere la voluntad de Dios, oiga, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es el que tendrá acceso a la vida eterna, hermanos. Y es menester que meditemos sobre ello, como dice el apóstol Pablo, que meditemos sobre nuestro camino, cómo vamos. Porque, hermanos, puede ser incierto. Todas las promesas de Dios se nos pueden ocultar, se nos pueden esconder, porque ciertamente el Evangelio de Cristo es la verdad. Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la verdad de Dios y de allí no nos salgamos, hermanos. Que Dios bendiga su eterna palabra en nuestra mente y corazón y en la mente y corazón de aquellos que escuchan este mensaje, hermanos, en todos los lugares. Amén. Voy a hacer una breve oración. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque me diste el privilegio hermoso de invocar tu santo nombre y de meditar
sobre el mensaje, Señor, que se ha predicado en esta hermosa hora. Que la honra y la gloria sea para ti y las bendiciones para tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Manifiéstate en la mente y corazón de aquellos que con buena voluntad, que con todo su corazón han escuchado el mensaje. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te doy gracias por todo. Amén.